una obligación que tienen las gestantes de ir a un centro de salud. Las gestantes que han recibido suplemento de hierro en el último nacimiento, el año 2015 ha sido casi de un 90%. Entonces, ¿cómo nos podemos explicar nosotros si casi el 90% de nuestras gestantes ya tienen suplemento de hierro? ¿Por qué nacen hijos con anemia? Porque no los supervisamos. El darles no involucra que ellos lo vayan a consumir. Y en la última evaluación, inclusive los micronutrientes no tienen la cantidad necesaria de sulfato ferroso. Entonces, si nosotros no le estamos dando la cantidad necesaria, ¿de qué política estamos hablando? El uso actual de algún método anticonceptivo en 2015 es solamente del 74%. Como se ha incrementado el aseguramiento universal y prácticamente se ha obligado a la gestante a que vaya a un centro de salud, los partos institucionales se han incrementado. Al 2015 teníamos que la atención al parto institucional ha sido de un 90.2%. La tasa de cesáreas es de un 12.8%. Según la OMS, el porcentaje promedio que nos piden es un 15%. A nivel nacional nos piden un 20-25%. Y es ahí donde Huancavelica tiene los indicadores menores en tasa de cesárea. La tasa de mortalidad materna, a pesar que se ha disminuido la incidencia, el número de muertes maternas, todavía la tasa global de mortalidad materna está en 125.29 por 100.000 nacidos vivos, cuando ya uno de los objetivos del milenio es disminuir a menos de 80.0%. Siguiente. Los niños menores de 36 meses completo, estamos en un 75.5%. Entonces, si tenemos una gran población en las cuales estamos evaluando crecimiento y desarrollo de nuestros niños, ¿por qué seguimos teniendo indicadores y poblaciones con más de 50% de desnutrición crónica o más de un 60% de anemia? Es que justamente lo que está pasando es que no les estamos haciendo seguimiento a estas políticas de salud. Tenemos menores de 12 meses con vacunas básicas completas a un 79%. Y es aquí donde viene quizás la mayor preocupación, en la prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años, que Huancavelica lastimosamente sigue siendo la primera región donde el indicador negativo de desnutrición crónica infantil estamos en primer lugar. Entonces, primero, nutrición. Segundo, salud. Si no hay una adecuada nutrición, no va a haber salud. El niño enfermo, un niño desnutrido, acarrea enfermedad, y la enfermedad trae gasto. Entonces, eso tienen que entender primero la población y entender nuestras autoridades. Lo que hablábamos, niños con incidencia de bajo peso al nacer, son esos niños que nacen con menos de 2,5 kilos, que generalmente casi la mayoría van a ser niños desnutridos crónicos y niños que de alguna manera ya van a tener un daño. Hablamos de discapacidad, pero discapacidad en este caso, en estos niños, es una discapacidad intelectual. Un niño con bajo peso al nacer, un niño desnutrido, un niño anémico, tiende a ser un niño con enfermedad. Y es ahí la prevalencia de las infecciones respiratorias agudas, de las enfermedades diarreicas agudas, que si bien no estamos en promedios altos, pero tenemos. Y son niños que todavía se mueren por este tipo de enfermedades. Nuestra tasa de mortalidad en 2015 es de 15 por 1000 nacidos vivos. Hablamos sobre la tasa de natalidad en el Perú. Del 95 al 2015 ha disminuido del 36.2 al 28.6%. Siguiente.
La tasa de mortalidad en el Perú en promedio es 5.3, Huancavelica está alrededor del 6 por 1000 nacidos, por 1000 habitantes, perdón. Siguiente. ¿Dónde hemos mejorado? Sí ha habido mejoras, no decimos que no ha habido. Una de las mejores ha sido en la disminución de muertes maternas, en cantidad, más no en la tasa. ¿Qué significa? De tener 37, 39, 49 muertes maternas hace más o menos 10 años, actualmente hemos reducido esa cantidad. El año pasado hemos cerrado el 2015 con 6 muertes maternas y este año vamos una sola muerte materna. Entonces, ¿esto qué significa? Es un trabajo que ha nacido acá en Huancavelica, que ha sido inclusive premiado a nivel internacional. ¿Con qué? Primero, el aseguramiento universal. Huancavelica ha sido uno de las regiones piloto. Segundo, la creación de los hospitales provinciales. Teníamos el problema de que la población no podía venir hasta Huancavelica. Entonces, ¿qué se hizo? Políticamente se creó, se llevó a los especialistas hasta las provincias. Y es allí donde se ha creado el Hospital de Pampas, el Hospital de Acarayes, el Hospital de Churcampa, Castro Virreina, pero solamente son 3 hospitales los que están funcionando con el equipo básico de la Guardia, que son Pampas, Angarayes y Acobamba. El resto de las provincias están funcionando con lo que pueden. Como ya dijeron, existe déficit, no solamente de infraestructura, de equipamiento y de personal de salud, no solamente de médicos, sino enfermeras, obstetrices y técnicos en enfermería. Siguiente. Es casi lo mismo. Siguiente. Donde ocurre de las 6 muertes maternas que el año pasado tuvimos, 4 fueron en Huancavelica y 2 fueron pacientes que se refirieron a otros lugares. Siguiente. De las muertes maternas, la gran mayoría son por causas directas, causas relacionadas al embarazo. Y en estas causas relacionadas al embarazo, antes se morían por hemorragia postparto. Actualmente se ha disminuido y más bien las enfermedades hipertensivas del embarazo son la primera causa de muerte materna. ¿Qué quiere decir? Que estamos trabajando. Es un trabajo silencioso de todo el personal, con todas las carencias que tiene, pero se están mejorando esos indicadores. Siguiente. Todavía la sierra sigue siendo el lugar donde existe casi un 45% de muertes maternas. Siguiente. Es acá la importancia de por qué debemos incidir bastante en la gestación en adolescentes. ¿Quiénes se mueren? Se mueren mujeres entre 25 y 29 años, generalmente, que son la población fértil. En esa población poco se puede trabajar. ¿En quiénes tenemos que trabajar? En la población entre 15 y 19 años. Está bien que tengan los adolescentes derechos sexuales, existe. El problema también es educarlas y decirles por qué no deben iniciar precozmente relaciones sexuales, porque lastimosamente hay un grupo que termina con embarazos no planificados, por embarazos no deseados en la adolescencia. Siguiente. Con respecto a muertes neonatales, también hemos disminuido. Al salvar a las madres, también estamos salvando a los niños. Y es ahí que Huancavelica ha disminuido de tener el 2011 81 muertes neonatales a 71 muertes neonatales y el 2015 a 16 muertes neonatales. Siguiente. Esto es la tasa global de mortalidad. Y esto generalmente, como ustedes pueden observar, las neoplasias. ¿Por qué decimos que las políticas de salud deben ser actualizadas? Porque hace 10 o 15 años, con lo que han estado trabajando anteriormente, la población era 30, 40 años.
Pasaron 20 años y esa población tiene 50, 60 años. ¿Y qué significa? A partir de los 50 años ya vienen las enfermedades crónicas, ya viene la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, ya vienen las enfermedades neoplásicas. Se empiezan a presentar los diferentes cánceres, cáncer de cuello del útero, cáncer de ovario, cáncer de mama, en los hombres cáncer de próstata, cáncer de pulmón. Entonces, obviamente, ya cambia la epidemiología. Entonces, yo no puedo seguir trabajando con el mismo grupo pensando que esta población sigue teniendo 40 años o 30 años. Siguiente. El Colegio Médico ha tomado como bandera en Huancavelica la lucha frontal contra la desnutrición crónica infantil. ¿Y es por qué? Porque lastimosamente, si nosotros dejamos pasar, que sigan pasando 3, 4, 5 años más, esa gente, esos niños que están creciendo con desnutrición infantil, lastimosamente tienden a morir en la pobreza. ¿Por qué? Ya dijimos, tenemos hasta los 3 años para poder desarrollar el cerebro en un casi 90%. Si no desarrollamos en esos primeros 3 años, lastimosamente ese niño se queda con una discapacidad intelectual. ¿Qué le puedes exigir a un niño 5, 6, 7 años cuando ya tiene una discapacidad intelectual? No puedes exigir. Por eso, primero es salud y después educación. Siguiente. Y ni qué hablar de anemia. Anemia, estamos, después de Puno, que tiene 73.7%, Huancavelica tiene 64.3%. El promedio en el Perú es 44.5%. Según la OMS, una población que tiene una prevalencia de anemia mayor de 40% es un problema de salud pública severo. ¿Qué podemos esperar si eso es nuestro capital humano? Siguiente. Dentro de la región Huancavelica, el lugar donde existe la mayor tasa de desnutrición crónica infantil en menores de 36 meses es Santana de Castrovirreyna. Santana de Castrovirreyna, como ustedes saben, tiene las lagunas más preciosas de Huancavelica. Agua que da riego al sembrío de Ica y Pisco. Crianza de trucha. No solamente ya se quedaron en la crianza de trucha, están también haciendo la crianza del salmón plateado, de donde están sacando el caviar del salmón. ¿Ustedes saben cuánto cuesta 1 kilo de caviar? Que muy pocos, quizá o casi. Yo al menos personalmente nunca he probado, pero puede llegar a costar hasta $1000. Esos niños no consumen ni una trucha, los que están en Santana de Castrovirreyna. Tienen la mayor cantidad de crianza de vicuñas. Han tenido los mejores centros mineros, Caudalosa Chica, Caudalosa Grande, Mina Palomo, Recuperada, que han extraído no solamente plata, oro, plomo. Y Santana de Castrovirreyna tiene 58.8% de desnutrición crónica infantil. Son niños que lastimosamente, si no los recuperamos en este momento, son niños que morirán en la pobreza. Y es ahí este cuadro donde vemos que a este año, agosto del 2016, solamente se han recuperado 36 niños que hacen un porcentaje de 32%. Y en anemia solo hemos llegado a recuperar a un 5%. Las políticas en salud de Huancavelica no llegan a estos niños. Siguiente. Y hablábamos
¿Dónde debemos comenzar? Es muy tarde a veces comenzar en los niños. En quienes tenemos que comenzar, y creo que todos estamos de acuerdo, es en las gestantes. El porcentaje de gestantes con anemia es alto. Y si ustedes ven, Castrovirreyna tiene 141 casos. No voy a pretender que una madre anémica tenga un niño en buenas condiciones. Obviamente, tendré un niño de bajo peso, tendré un niño anémico y a la larga tendré un niño desnutrido. Siguiente. Si no tenemos saneamiento básico como es agua y desagüe, voy a tener enfermedades prevalentes como la enfermedad diarreica o las infecciones respiratorias agudas. Si bien no tenemos indicadores altos, obviamente sí. Si ya tengo un niño anémico, desnutrido, encima no tengo agua ni desagüe, voy a tener prevalencia de enfermedades, infecciones respiratorias o enfermedades diarreicas agudas que me van a hacer que ese niño se desnutra mucho más. Siguiente. Como ya vimos, ha habido una disminución. Siguiente, y ahí está, siguiente, Santana de Castrovirreyna, en rojo, que no tiene agua ni desagüe. Y es lo mínimo que debería tener. Siguiente. Igualmente, las infecciones respiratorias han ido disminuyendo, pero no grandemente. Siguiente. Los cuadros de neumonía, como ya vimos, siendo Huancavelica una región con friaje, el porcentaje no es muy alto, pero sí, de todas maneras, en nuestra población infantil va a hacer menos su salud. Siguiente. 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 Bueno, casos de tos ferina ya son mínimos. Siguiente. Siguiente. Ha ido disminuyendo. Ya prácticamente al 2015 no hemos tenido ningún caso. Siguiente. Gracias a Dios también hepatitis B es una de las enfermedades infectocontagiosas donde la prevalencia es mínima. Siguiente. Y es aquí donde hablábamos de la falta de infraestructura. Si bien se han creado los hospitales provinciales, ha sido más una decisión política, pero no ha habido acondicionamiento para que sean realmente hospitales. Hace más o menos un mes vino Su Salud a darnos el resultado de la evaluación de nuestros establecimientos de salud. ¿Y cuál fue la conclusión? Que menos del 10% de nuestros establecimientos de salud estaban adecuados. ¿Qué significa? Que el 90% no tiene de alguna manera la infraestructura adecuada para poder atender a la población huancavelicana. Actualmente seguimos teniendo el histórico de 382 camas hospitalarias, porque no se ha incrementado ni una cama más en ninguna provincia. Solamente se está trabajando con lo que ya tenían. Y actualmente tenemos 380 camas. Hemos disminuido 2 camas, pero hemos crecido. En nombre, nada más. Con los pocos recursos es lo que se está mejorando de a poco. Si no hay inversión en infraestructura, obviamente no va a haber esa capacidad para atención. Siguiente. ¿Cuál es la situación de los médicos en la región huancavelica? Tenemos 3 cuerpos médicos registrados, uno en el Hospital Zacarías Correa Valdivia, el Hospital de Salud Huancavelica, y el 5 de octubre por primera vez va a juramentar el cuerpo médico del Hospital del IRCAI. La situación de los médicos especialistas, primero, no existen médicos legistas. Y es ahí que la problemática de por qué no vienen médicos especialistas es porque lastimosamente hay muchas denuncias médico-legales y los médicos estamos preocupados para salvar vidas, para dar salud.
no para estar metidos en problemas médico-legales. Y no existen médicos legistas en la región huancavelica. Entonces se tienen que estar llevando a los médicos generales para que puedan hacer los peritajes o los levantamientos de cadáver. Y generalmente son médicos generales que no tienen la especialidad de ser médicos legistas. Y hay un enfrentamiento entre el médico general y el médico especialista cuando hay un problema médico-legal. Existe, estamos de acuerdo, en un déficit de médicos especialistas. Es ahí que el 90% de médicos en la región huancavelica trabajan tanto en MINSA como en salud. Si nosotros nos ciñéramos a la ley, prácticamente se quedaría desabastecido o MINSA o salud. Entonces, de alguna manera, ¿qué más atractivo se puede hacer a un médico especialista para que venga a la región huancavelica? Primero dijeron el sueldo. Y el sueldo de alguna manera no es tan alto acá en la región huancavelica. En lugares como en Lima, en Huancaya, se está pagando igual que acá en Huancavelica. Entonces, ¿qué caso tendría ir a Huancavelica? Los pocos médicos especialistas que tenemos los retenemos porque estamos como haciéndonos a ciegas, viendo de que estos médicos tengan la opción de trabajar en ambos sitios. En Huancavelica tenemos 248 médicos, es una de las regiones donde hay poca concentración de médicos. Y si nosotros quisiéramos ver especialistas es mucho menos. La mayor concentración se da en Huancavelica con 78 médicos y Tayacaja con 48 médicos. Siguiente. Como ya dijimos, una de las políticas que se desarrolló en la gestión anterior fue el nombramiento de médicos. Decíamos, ¿qué más se le puede ofrecer a un médico para que se quede en la región huancavelica? Y justamente era nombrarlos y que la permanencia al menos por 5 años se asegure con el nombramiento. Y allí no se le pidió que estuviera 1 o 2 años permanente en la región, en la zona de donde trabajaba. Se le pidió el mínimo, 3 meses, 6 meses para el nombramiento. Entonces, ¿qué pasó? Estos médicos se han nombrado y ha habido permanencia de médicos en las zonas alejadas, en la zona agraria. ¿Qué ha pasado? Estos mismos médicos se les dio las facilidades para que fueran a especializarse. Y en algún momento solamente se pidió que sean las 4 especialidades básicas. Entonces ya algunos médicos han terminado, pero por una mala gestión del gobierno regional y la DIRESA, estos médicos no pueden acudir y trabajar en los hospitales regionales o en el hospital provincial, porque le piden la permanencia de su nombramiento en la sede donde han sido nombrados. Tenemos ginecólogos en Moya, tenemos cardiólogos en Acobamba, tenemos gastroenterólogos en Huaytarán, cirujanos, y lastimosamente poco o nada hace la región para traer a esos especialistas al hospital y evitar pagar fuertes sumas de dinero a los médicos especialistas de otras regiones. Siguiente. Hablar de políticas públicas en la región de Huancavelica, esto es lo que actualmente en salud está trabajando la región huancavelica. Como ya dijeron, existen prioridades sanitarias y eso está no de ahora, está hace 20 años. La priorización está en 3 ejes. Primero, la atención sanitaria regional. Primero, combatir la desnutrición crónica y la anemia en menores de 3 años. Segundo, la mortalidad materna, neonatal y perinatal. Las enfermedades transmisibles, el embarazo en adolescentes, las enfermedades de salud mental, las enfermedades no transmisibles. Y con respecto al eje 2, los determinantes de la salud, en la promoción de salud y prevención de la enfermedad, que casi no existe en Huancavelica. El eje 3 es en
en el sistema de salud regional ver la calidad de atención de salud, la gestión y desarrollo de recursos humanos en salud. ¿Cómo podemos pedir calidad de atención si no tenemos infraestructura, si no tenemos equipamiento, si tenemos desabastecimiento no solamente en medicamentos, insumos y, lo más prioritario, no tenemos recursos humanos? Siguiente. Hay que conocer la realidad. Si no conocemos la realidad, ¿de qué podemos hablar? Es importante conocer para cambiar o mejorar nuestros indicadores. Siguiente. El cambio obviamente no es automático, el cambio es progresivo. Existen fuerzas positivas y fuerzas negativas, desde la situación actual en la que nos encontramos hasta la situación objetivo, hasta nuestra situación deseada en indicadores de salud. Siguiente. Desde una situación inicial, ¿cómo hacer una política adecuada? Primero, tener la información disponible y actualizada. Como ya dijimos, se está trabajando con fuente del 2007, de 1999, que están completamente desactualizados. Segundo, y hablábamos, tanto criticamos a la Universidad Nacional de Huancavelica, es cierto, ¿dónde está nuestra investigación? Si no hay investigación, tanto cuantitativa como cualitativa, no vamos a ver quizás nuestros problemas. Se investiga para actuar o intervenir, se interviene cuando se ha investigado. Si nosotros vemos nuestra situación inicial, recién ahí veremos proyectos, programas, planes y desarrollaremos políticas de salud. Siguiente. Planificar es sinónimo de conducir conscientemente. No hay alternativa a la planificación si queremos conducir en la oscuridad. Siguiente. Políticas de salud. Hablamos bastante, pero se entiende poco y se practica aún menos. Siguiente. Estas siempre van a ser conflictivas, deben ser dinámicas, cambian. Como ya dijimos, epidemiológicamente, socialmente, demográficamente, cambian. ¿Puede generar beneficios para algunos? Sí. ¿Puede existir daño para otros? Sí. Por ejemplo, infraestructura es prioritario, pero no es imprescindible. Existen otras políticas más prioritarias. Siguiente. ¿Y por qué no funcionan estas? Generalmente no funcionan porque nosotros pensamos que una política debe ser a corto plazo, porque no hay viabilidad política, no hay viabilidad social, no se involucra a la población. Son poco flexibles, son intrainstitucionales. Cada uno quiere hacer desde su punto de vista, desarrollar su política. Y acá lo que necesitamos es la articulación. Y lo más preocupante es que seguimos trabajando con los presupuestos históricos. Siguiente. Fracasan las políticas porque no responde a una prioridad precisa y evidente, porque no hay voluntad política, porque la voluntad política es mínima o inexistente, porque la sociedad no tiene esa percepción adecuada de que va a mejorar la calidad de salud, porque hay una pobre argumentación sobre la necesidad y los beneficios de la política en cuestión, porque hay una formulación imprecisa. Las políticas de salud deben ser suficientemente claras y susceptibles de ser medidos en el tiempo. El plan articulado nutricional, por ejemplo, es uno de los planes que tiene mayor presupuesto que se designan los gobiernos regionales, pero en el último informe Huancavelica no da cuenta. Y si no da cuenta, ¿quién justifica ese presupuesto? Siguiente.
no existe un respaldo jurídico, no hay incentivos o penalizaciones. Antes de ayer vi infraestructuras, elefantes blancos que lastimosamente han sido construidos sin ningún direccionamiento, sin ninguna capacitación, y lastimosamente no pueden ser usados. Ahí, por ejemplo, no hay penalizaciones. Ya es hora de penalizar si es que no se cumple adecuadamente un trabajo. No existe un seguimiento adecuado de los avances trazados y no se definen las responsabilidades. Todos estamos de acuerdo, todos votamos por políticas de salud, pero nadie se responsabiliza. Y lo más importante, la falta de evaluación de impacto. Más allá del seguimiento puntual, en tanto no se evalúen las políticas públicas, su ejecución puede ser una mera ilusión. Siguiente. ¿Qué hacer para que funciones o sean efectivas? Debe ser, como ya dijimos, percibida como la solución al problema. Debe ser percibida como que es la mejor solución. Y debe haber disponibilidad de alternativas para evitar que se cierre la ventana de la oportunidad. El análisis de perdedores y ganadores debe ser claro. Por ejemplo, las 17 unidades móviles, que fue una inversión millonaria, que la justificación para darle a cada provincia, repartirlo como si se repartiera caramelos, fue decir que no había presupuesto. Y eso es completamente falso. Esas unidades móviles podían ser autosostenibles, pero nadie preguntó. Nadie se involucró en qué sostenimiento se le podía dar y lastimosamente se perdió la oportunidad. Siguiente. Entonces, ¿cuál es el reto en políticas? Primero, ya dijimos, ver nuestro entorno, ver nuestra transición. La transición, como ya dijimos, demográfica. No puedo trabajar con una población que hace 20 años tenía 40 años o 30 y ahora tener una población de 50, 60 años. Ahí va a cambiar mi epidemiología, ahí va a emerger las enfermedades crónicas, las enfermedades degenerativas, el cáncer. La transición económica, ya dijimos, se ha triplicado el presupuesto en salud, pero seguimos con esos indicadores negativos. Y la transición política, dejémonos de nosotros mismos cuestionarnos y decir lo de la gestión anterior no vale. Eso es completamente falso. Todo vale y todo se puede rescatar. El diagnóstico está en los riesgos y daños específicos, en el ciclo de vida, como ya dijimos, dónde comenzar si queremos disminuir la desnutrición crónica infantil, en la gestante, en evitar embarazos en adolescentes, en ver grupos vulnerables. Los grupos vulnerables, ¿cuáles son? Nuestros niños y nuestros ancianos. La estructura y funciones del sistema de salud, mejorar infraestructura, equipamiento, mejorar la cobertura de recursos humanos. ¿Cuál es nuestro reto? Es que la salud llegue con equidad, que la salud llegue con calidad y que exista una protección financiera. Siguiente. Ejemplo de políticas que sí dan resultado, que es beneficioso, que lo percibe la población: agua y saneamiento, infraestructura de los servicios de salud. Siguiente. ¿Qué hacer en la región huancavelica? Primero, visibilizar el tema de salud. Y esto que estamos haciendo actualmente mediante estos foros es dar a conocer, por ejemplo, la situación de salud. Que no solamente nos concentremos cuando hay una paralización o cuando hay una protesta. Si nosotros somos los que reclamamos como población, ¿dónde está esa población? Tenemos que participar. El Consejo Regional de Salud, también participa la sociedad civil.
No solamente es los entes rectores, gobierno regional, directores de hospitales, de colegios profesionales, también tienen representación la sociedad civil. Pero tenemos que hacernos presentes, generar un compromiso y responsabilidad. El compromiso es desde el gobernador regional, que tiene la capacidad de decidir. El compromiso también es de la población, y que después que se instale una política de salud no vengan a reclamar, porque no estuvieron en ese proceso. El compromiso político, ya dijimos, la concertación, la participación y determinar que existen propuestas a corto, mediano y largo plazo. Promover la demanda organizada y más aún, la sociedad civil tiene que participar. Siguiente. Se reconoce que ni los gobiernos, ni las empresas, ni las comunidades tienen por sí mismas capacidades y recursos para promover el desarrollo sostenible y enfrentar los retos de la pobreza. Es necesario la construcción de puentes entre diversos sectores. Siguiente. Y es aquí donde el Colegio Médico quiere poner su voz de protesta con respecto a desnutrición crónica infantil. Nosotros ya iniciamos, a pesar que desde el primer mes que tuvimos a cargo la decanatura solicitamos la participación activa en el Consejo Regional de Salud, estamos casi a puertas del mes de octubre y esperemos que en el mes del Señor de los Milagros se nos haga el milagro de nuevamente reactivar ese Consejo Regional de Salud. Siguiente. Bueno, muchas gracias. Y para finalizar, no sé si tendrá el video. Tenemos un video para poder mostrarle la situación de Santana en Castrovirreyna. Bueno, ha sido la ponencia de la doctora Margot Carguayanqui Ramos, decana del Colegio Médico Consejo Regional Huancavenica. En este momento van a servir los breaks. Sí. José, en sus propios asientos. Y no sé si podemos pasar el video que... A ver, un momentito. Y ya vamos a presentar, bueno, la siguiente ponencia es también del doctor Ruger Niels de la Cruz Marcos, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Huancavelica. Ya está también el doctor Rugers aquí en el auditorio Celestino Macheo Muñoz. Si tenemos el video, ¿cuánto dura el video? Esa es la realidad, un video corto nada más del distrito de Santa Ana, provincia de Castrovirreyna.